Hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por su gran amor y por su gran misericordia, porque otra vez nos encontramos con Él y con su palabra. Quiero darle las gracias, hermanos y hermanas, por su perseverancia, por su fidelidad, por entregarse a este proyecto espiritual. Ya, hermanos y hermanas, vamos por el cuarto encuentro. Hoy cumplimos un mes de haber empezado. Muchísimas gracias por su dedicación, por sacar ese ratito que sacamos todos los días para ir realizando los trabajos que en este grupo de WhatsApp vamos mandando todas las semanas para que vayan haciendo esas lecturas y realizando esos trabajitos espirituales. Yo los animo para seguir adelante en este proyecto espiritual que tenemos todos. Muchísimas gracias por su perseverancia, por su fidelidad y ánimo a seguir adelante en este proyecto que nos hemos encomendado. Hermanos y hermanas, el primer encuentro fue un encuentro muy hermoso, porque en ese encuentro se nos habló del amor de Dios, que es una de las grandes verdades, de los aspectos más importantes que nos pueden decir para nuestra vida. Dios nos ama, Dios te ama. Es lo más hermoso que te pueden decir, que Dios te ama. Y nos han dicho que el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor personal y es un amor con iniciativa. Es decir, que Él tiene la iniciativa para hacerse el encontradizo. Entonces, en el primer encuentro nos dijeron así, directamente nos dijeron, Dios te ama. Y nos lo dijeron para que nos alegráramos, para que descansáramos, para que nos regocijáramos en esa verdad maravillosa. Y así nos fuimos para la casa, ¿recuerdas? Pensando en el amor tan grande que Dios nos tiene, como nos dice Jeremías allá en el capítulo 3, con amor eterno te he amado. Y nos fuimos reflexionando esa realidad maravillosa. En el segundo encuentro, hermanos y hermanas, reflexionamos una realidad un tanto difícil, preocupante, por decirlo de alguna manera, porque reflexionábamos, ¿y por qué será que en medio de tanto amor de Dios, por qué será que en medio de tanto amor de Dios no nos queremos dejar amar por Dios? Y reflexionábamos sobre esa realidad que se llama el pecado. El pecado, no dejarnos amar por Dios, el pecado. Y en esa reflexión compartíamos una noticia muy mala, una mala noticia. Y la mala noticia era que tenemos un problema. La mala noticia es que tenemos un gran enemigo, un problema que no podemos resolver y un enemigo que no podemos vencer. Ese problema que no podemos resolver se llama el pecado que engendra la muerte, y ese enemigo que no podemos vencer se llama el demonio, que es un ángel, un ser espiritual que nos supera cuanto mucho, y es un ser espiritual que odia a la humanidad y quiere su condenación. Un problema que no podemos resolver, el pecado que engendra la muerte, y un enemigo que no podemos vencer, que se llama el demonio, Satanás, Luzbel, como quieras llamarlo. Y llegamos a la conclusión de que no podemos solos, no podemos solos. No puedo salvarme y no puedo salvar a nadie, y nadie puede salvarse por sí solo. Y nos fuimos para la casa con esa tremenda reflexión, pensando en esa realidad tremendamente lamentable que le llamamos el pecado. Eso fue en el segundo encuentro. En el tercer encuentro se nos habló de algo muy hermoso. Si antes habíamos recibido una mala noticia, ahora en este tercer encuentro recibimos una buena, excelente noticia. ¿Cuál es? Jesús es Salvador y Señor. Jesús es Salvador y Señor. La buena noticia, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo se levantó del sepulcro, que Jesucristo
salió del sepulcro vencedor del pecado, de la muerte y del demonio. Vea qué buena noticia. Aquello que era un problema sin resolver y un enemigo que no podíamos vencer, ahora se nos da la buena noticia de que sí podemos solucionar ese problema y que sí podemos vencer ese enemigo, pero únicamente en Jesucristo, que es Salvador y Señor. Porque al tercer día, elegantísimo, precioso Él, salió del sepulcro vencedor del pecado y de la muerte. Entonces podemos decir con toda alegría, podemos decir con toda paz, con toda certeza, con muchísimo descanso, podemos decir, Él es mi Salvador y Señor. Ojalá lo repitas ahí en tu casa. No sé dónde estarás ahora, si estarás ahí sentado en la sala o ahí junto a la mesa del comedor o en el corredor de atrás o en tu cuarto, no sé dónde estarás ahora, pero qué excelente sería que ahora mismo te repitieras esto precioso. Él es mi Salvador y Señor. Él es mi Salvador y Señor. Tercer encuentro. Hoy tenemos el cuarto encuentro. ¿De qué vamos a reflexionar hoy? Y yo quiero que lo reflexiones con tranquilidad, que lo reflexiones con paz, con muchísima alegría. Si tienes un cuadernito por ahí, trae el cuadernito y vas apuntando. Si tienes la Biblia, tráela también y vas viendo ahí los textos y juntos vamos reflexionando estas cosas, pidiéndole a Dios que por la acción de su Santo Espíritu nos ayude a que esto cale en nuestro corazón y que la fuerza eficaz del Espíritu, que es el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones, pues realice su obra en nosotros. La fe y la conversión. Hermanos, antes de entrar a este tema, vamos a hacer un ratito de oración. En esta noche, Padre Santo, nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Padre bueno, por el don maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, que es para nosotros salvación, que es para nosotros redención, porque Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por el don hermoso de tu Santo Espíritu, que es la experiencia de tu mismo amor en nuestros corazones y que nos da la capacidad de poder reconocerte a ti como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Redentor. Para ti, Dios hermoso, para ti, Dios misericordioso, sea siempre la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en esta reflexión que vamos a hacer sobre la fe y la conversión, vamos a empezar diciendo esto. Pon atención a lo que te voy a decir, porque es sumamente importante. Vamos a empezar diciendo que la fe es un don de Dios. ¿Estás escuchando? La fe es un don de Dios y hemos de partir de ahí. En esta presentación, lo que quiero ilustrarte con esta presentación es lo siguiente. Hay una acción determinante de Dios. Escucha esto, hay una acción determinante de Dios. Y Dios, en su acción determinante, nos da unos regalos maravillosos, que son la fe, la esperanza y la caridad. Lo que se llaman las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad. Es una acción determinante de Dios. ¿Qué determina esa acción? El amor tan grande que Él nos tiene, la intención salvífica, porque si algo quiere Él es que nosotros retornemos a Él. Ya lo expresó Jesús. Me voy a ir a prepararles una morada.
y cuando la tenga preparada vengo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa es la acción determinante de Dios que tiene una intención amorosa y salvífica para todos nosotros. Y esa acción determinante de Dios, no sé cómo decirte, es expresada, es infundida en nosotros en estos dones maravillosos, en estas virtudes inigualables: fe, esperanza y caridad. También está la acción condicionante del ser humano, de nosotros las personas, que podemos condicionar esa acción de Dios. Claro que sí, por el uso de nuestra libertad nosotros podemos condicionar esa acción de Dios. Por eso es que la fe, la esperanza y la caridad, por decirlo de alguna manera, necesitan, escucha esto, necesitan las virtudes que nosotros llamamos cardinales, es decir, viene de cardio, de corazón, virtudes cardinales que salen de nuestro interior, que son dinamizadas por nuestra voluntad. ¿Qué virtudes son? La justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza. La justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Ve, esa acción, eso es la acción condicionante que, surgido de una voluntad libre por parte del ser humano, es lo que recibe, es como el recipiente para recibir esas virtudes, dones maravillosos de Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Esto es expuesto por el Concilio de Trento, cuando él nos hablaba del ex opere operato, la acción determinante de Dios, y el ex opere operantis, la acción condicionante del ser humano. En el encuentro perfecto entre esas dos acciones se llama santidad. El encuentro perfecto entre esas dos acciones se llama santidad. Es decir, el encuentro perfecto entre la fe, la esperanza y la caridad, la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza, en el encuentro de esas virtudes se realiza desde luego la santidad. Hoy reflexionamos sobre una de estas virtudes, que se llama la fe. La fe. Para esto, hermanos y hermanas, recurrimos al capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Escucha qué texto más hermoso. Dice, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Tú en tu vida cristiana, ¿qué es lo que esperas? Yo en mi vida cristiana, ¿qué es lo que espero? Esperamos la salvación, esperamos la vida eterna, esperamos el encuentro definitivo con Dios, que es nuestro Padre. Esperamos la plenitud que solamente viene de Dios. Esa esperanza la tenemos siempre. Siempre esperamos nuestro encuentro definitivo con Dios, que es nuestro Padre. Dice la carta a los Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la garantía de lo que se espera. Ahora, estas realidades, desde luego, aunque nos cueste aceptar en este mundo materialista, esas realidades son profundamente espirituales. Es decir, son realidades que nos superan y nos trascienden. Nos superan y nos trascienden. Van más allá de lo físico. Es espiritual. Por eso nos dice, y prueba de lo que no se ve. Y prueba de lo que no se ve. De la fe podemos decir también esto. La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de Cristo. La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de Cristo.
qué hermoso es poder reflexionar esto, hermano y hermana. La fe es la certeza de que Dios va a actuar según las promesas de Cristo. Y ya, ¿para qué necesitamos más? ¿Qué más ocupamos? ¿Ves qué interesante? Toma el cuadernito que tengas ahí, apunta este texto que te lo estoy presentando ahí, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, porque por gracia son salvados y por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Qué interesante, ¿ve? La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Escucha lo que dice, porque por gracia son salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. También apunta este texto, Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5 del 1 al 2. Escucha lo que dice. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pongo estos textos porque son textos maravillosos que nos dicen que hemos recibido, escucha bien hermano y hermana, que hemos recibido la fe de Dios como un don maravilloso. Escucha esta otra frase, dice, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Efesios 3:17. Que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Ves qué belleza de texto? Entonces tenemos claros que la fe es un don de Dios. Ahora, vamos a clarificar algunas cosas. Y lo primero que tenemos que clarificar es lo siguiente. La fe no es creer en algo, sino en alguien. La fe no es creer en algo, es creer en alguien. ¿Ves qué interesante, hermanos y hermanas? La fe no es un sentimiento. La fe no es un contenido intelectual o una conceptualización teológica o religiosa. La fe tampoco es un asentimiento común de significantes a lo que llamamos cultura cristiana. No, la fe no es eso. La fe no es tampoco un cierto tipo de comportamiento que le llamamos moral, orientado por una ética cristiana ya estipulada. ¿Será eso la fe? No. No es creer en algo, es creer en alguien. La fe, escucha bien esto hermano y apúntalo ahí, la fe es ante todo una relación con alguien y ese alguien es Jesús. Y ese alguien es Jesús. Es una relación que se establece con Él. Por lo tanto, no son conceptos en mi cabeza, sentimientos en mi corazón, un cierto comportamiento evocado por la voluntad. No, hermanos y hermanas, es ante todo una relación. Y una relación con una persona. Y esa persona está viva. Y esa persona es Dios. Esa persona es Jesús. Con el que tenemos que entablar o establecer una relación de tú a tú, interpersonal. Por lo tanto, es creer en alguien, no en algo. Y escucha lo que te escribo aquí. Y a ese alguien le damos todo. Y a ese alguien le damos todo. Tu pensamiento, tu corazón, tu voluntad, tu dinero, tus actividades, tu futuro, tus esperanzas, tus ideales, tus añoranzas.
tus proyectos, tu profesión, tus cualidades, todo. A ese alguien se le da todo. Sobre todo el amor. ¿Estás oyendo? Entonces la fe es fundamentalmente relacionarse con alguien que es Dios, al que se le da todo. Y cuando te digo todo, es todo. No hay reservas. Hay que pedirle desde luego al Espíritu Santo, que nos ayude con su acción para que Él nos enseñe a amar como Dios ha de ser amado. Y Dios ha de ser amado en la totalidad. Yo sé que esto lo puedes entender bien porque supongo que tendrás relaciones, qué sé yo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, y casi siempre en las relaciones, conforme van avanzando, se van acercando más al todo. Lo quiero todo de ti. Eso te dice Jesús también hoy. Lo quiero todo de ti. Qué interesante es preguntarse, ¿qué me reservo? ¿Qué no le estoy dando a Él? ¿Qué me reservo? Dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10. Es aquel texto que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Él resucitó de entre los muertos, experimentarás la salvación. Vea qué texto más hermoso, qué texto más hermoso. Experimentarás la salvación. Esta presentación que pongo ahí es para contarte algo que otras veces he contado. Cuenta la historia que un equilibrista, de esos que pasan caminando por una cuerda, cuenta la historia que un equilibrista se propuso pasar de un edificio a otro a través de la cuerda floja. Habían 30 metros de un edificio a otro. Y le dijo a la gente, oigan, ¿ustedes creen que yo con una varilla haciendo equilibrio puedo pasar de un lugar a otro? La gente le decía, sí, claro que sí, pasa. Y él fue, subió y fue pasando por la cuerda floja, oye, y lo pasó al otro lado. Después le preguntó a la gente otra vez, quiero pasar de un edificio al otro a través de la cuerda floja, pero sin esta varilla, nada más extendiendo mis manos. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Y la gente le decía, sí, claro que sí, tú lo puedes hacer. Y él, extendiendo sus manos, pasó de un lugar a otro. La tercera vez les dice, ¿saben una cosa? Voy a pasar de un edificio a otro en esta cuerda de 30 metros, pero con los ojos vendados y llevando una carretilla. Con los ojos vendados y llevando una carretilla. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Oiga, todo el mundo se quedó callado. Todo el mundo se quedó callado. Nadie decía nada. Hasta que una muchacha levantó la mano y gritó, yo sí creo en ti. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Sabe qué le dijo el equilibrista? Si tú crees en mí, vas a ir montada en la carretilla. Eso es. Si tú crees en mí, has de ir montada en la carretilla. Eso es la fe. Eso es la fe. A Dios se le da todo. Todo. ¿Estás dispuesto a montarte en la carretilla? Si realmente crees, o tenemos reservas, o tenemos cosas ahí, experiencias ahí, relaciones ahí, que no le entregamos a Dios. Hay cosas ahí, reservas. ¿Estás dispuesto de verdad a profesar la fe y decir, yo me monto en la carretilla, ahí voy con Él, le entrego todo? Y te escribo esto,
todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree, lo dice Jesús en el Evangelio. Si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dices a ese árbol, arráncate y siémbrate en el mar, ese árbol se arranca y se siembra en el mar. Una vez un campesino, cuando yo estaba allá en Ciudad Quesada, un campesino me puso una semillita de mostaza en la mano, en la palma de mi mano. Y oiga, esa semillita de mostaza era más pequeña que una cabeza de alfiler. Ese día yo dije, María Santísima, ¿por dónde anda mi fe? Porque Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué es lo que está diciendo? Si tuvieras una relación conmigo, aunque sea así de pequeñita, todo es posible para el que cree. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa, yo quiero que hagamos lo siguiente. Cierra los ojos, cierra tus ojos. Ponte la mano así en el pecho y repite conmigo. Señor, creo en ti y en tu plan para salvarme. ¿Ves? Señor, creo en ti y en tu plan para salvarme. Señor, creo en ti y en tu plan para salvarme. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento, hermanos y hermanas? Que profesemos nuestra fe. Profesa tu fe, profésala. Señor, creo en ti y en tu plan para salvarme. ¿Ves? ¿Ves qué belleza de oración pensarla desde esta perspectiva? Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice algo tan directo como esto. Dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Te pongo esto porque, esto que ves ahí, esta presentación. ¿Qué es la fe? A ver cómo te lo explico. La fe es un cheque. Es un cheque que Dios te da. La fe es un cheque que Dios te da. ¿Te das cuenta? Ese cheque tiene la fecha de hoy. Hoy. Te lo está dando hoy. No es un cheque al portador. No, hermano y hermana. Tiene tu nombre y tus apellidos. Es un cheque que te entrega hoy. No es un cheque al portador. Tiene tu nombre y tus apellidos. ¿Cuál es la cantidad que te está entregando? La salvación. La salvación y la nueva vida en Cristo. La salvación y la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el banco de donde se saca ese cheque que te va a dar esa cantidad que es la salvación y la nueva vida en Cristo? ¿Cuál es el banco? La misericordia del Padre. La misericordia del Padre. ¿Cuál es la firma? La cruz. ¿Cuál es la firma? La cruz. ¿Cuál es la tinta con la que se firma? La sangre de Cristo. Te repito, la fe es un cheque que Dios te entrega. Ese cheque está con la fecha de hoy. Ese cheque está con tu nombre y apellidos. La cantidad que te entrega es la nueva vida en Cristo, tu salvación. El banco de donde se agarra esa cantidad es la misericordia del Padre. La firma es la cruz y la tinta con que se firma es la sangre de Cristo. Hermano y hermana, ¿quieres ese cheque? ¿Lo quieres? Hermano y hermana, ¿quieres ese cheque? Esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, aprovechemos, hermanos y hermanas, este momento. Estamos haciendo este retiro, estamos realizando estas reflexiones. Hermano y hermana, aprovechemos en este momento. Dile al Señor,
Tal vez estás solita ahí en tu sala de la casa. Tal vez estás solito ahí junto a la mesa del comedor. De repente estás solito allá en el corredor de atrás o en tu cuarto. Dile de corazón a Jesús. Díselo de corazón: Señor, aumenta mi fe. Díselo. Hemos dicho que es un don de Dios. Y si uno quiere que le regalen algo, uno lo pide. Es más, si estás solito ahí y no te da pena, ponte de rodillas. Ponte de rodillas y dile a Jesús: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Díselo, díselo, no hay pena. Es un asunto entre tú y Él. Estás solito con Él, cierra la puerta y si puedes hasta gritárselo, grítaselo. Señor, aumenta mi fe. Es decir, quiero relacionarme mejor contigo. Siguiendo esta reflexión, hermanos y hermanas, vamos a reflexionar sobre la conversión. Recuerda que este tema de hoy se llama la fe y la conversión. Es el cuarto encuentro que tenemos en este retiro. Yo no sé tú, pero yo estoy muy contento de decir que qué belleza. Ya hace un mes que empezamos esta dinámica de reflexión de este retiro espiritual. No te desanimes, sigue adelante, haz tu trabajito, haz tus notas, reflexiona, deja que Dios a través de la acción de su Espíritu te hable ahí en tu corazón, abra tu mente, te inyecte la alegría de la fe. Déjalo, deja que Dios haga su obra, porque cuando Dios hace su obra en nuestras vidas, esa vida se torna sencillamente maravillosa. La conversión. ¿Cómo podemos describir la conversión? Una vez, viendo yo a mi mamá, que Dios la tenga en el cielo, recogiendo una ropa ahí para planchar, ella agarraba las medias, metía la mano dentro de la media, agarraba el fondo y la jalaba, ¿verdad? Eso es la conversión. La conversión es un cambio total. La conversión es un cambio radical de pasar de ser una realidad a ser otra realidad totalmente distinta. Eso es la conversión. Y podemos decir esto: la forma más concreta de cómo se manifiesta la fe es mediante la conversión. La forma más concreta de cómo se manifiesta la fe es mediante la conversión. Claro que también tenemos que decirle al Señor: Señor, dame el don de convertirme. Que a veces pensamos que estamos bien, que a veces pensamos que no hace falta nada, que a veces, qué sé yo, y necesitamos conversión. Recuerda que la conversión es de todos los días, es un proceso de todos los días. Y voy a decirte algo interesante, con esta presentación que te pongo aquí, voy a decirte algo interesante. Dicen que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Dicen que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Por lo tanto, al decirnos esto, nosotros pensamos que Mercurio es el planeta más caliente. Y fíjate que no. Tiene una parte oscura, fría, tenebrosa, que es la que no le da el sol. Tiene una parte que es fría, oscura y tenebrosa, que no le da el sol. Este planeta tiene que girar sobre su propio eje para que esa parte oscura, tenebrosa y fría le dé el calor, la luz del sol, y entonces se caliente. ¿Te das cuenta? Tal vez está diciendo: pero ¿por qué me dicen esto? Es igual, hermanos y hermanas. A veces decimos que estamos cerca de Dios, a veces decimos que estamos cerca de Dios, pero no se trata de estar cerca de Dios. Se trata de que Dios, con el calor de su amor y de su misericordia,
con la luz de su verdad, haciendo nosotros el giro de conversión, Él pueda con su calor, con su luz, iluminar esa zona oscura, tenebrosa y fría que no le queremos entregar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es la conversión. Te pongo ahí, la conversión es mucho más que un simple cambio de conducta. La conversión es mucho más que un simple cambio de conducta. Y tú me dirás, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Te lo pongo aquí. Es entregar la vida. Es entregar la vida. No es solamente ser buena gente. No es solamente ser buena gente, porque buena gente hay por todo lado. Hay musulmanes que también son buena gente. Hay hindúes que también son buena gente. Hay judíos que también son muy buena gente, pero ninguno de ellos es cristiano. No basta con ser buena gente, hay que entregarle la vida. La verdadera conversión es cuando tú llegas y le dices a Dios, Señor, soy tuyo, soy tuya, te entrego mi vida. Esa es la verdadera conversión. No se trata de portarme bien y decir, no, ya yo no robo, no he matado a nadie, no digo mentiras, no le he quitado la mujer a nadie o el hombre a nadie. No se trata de eso. Eso lo hacen mucha gente que no son cristianos. No es solamente ser buena gente, es convertirse. Es que tú experimentas que tú dices, yo ya le he entregado mi vida a Él y que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Esa es la verdadera conversión. Cuentan que cuando a un país se le devalúa la moneda, lo que hacen es que crean otra moneda para mitigar la devaluación, ¿verdad? Por eso te pongo ahí una moneda de 1 colón. ¿Por qué? Porque dicen que los países, cuando se les devalúa la moneda, crean otra moneda y así esquivan un poco la devaluación. Lo mismo te digo yo. ¿Qué es lo que devalúa nuestra vida? Nuestra vida la devalúa el pecado. Nuestra vida la devalúa el no querer dejarnos amar por Dios. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Y acepta esta vida nueva que te trae Cristo. Y entonces tu vida toma otro valor, como lo dice ahí la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. ¿Sabe qué dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, del 18 al 21? Dice Pedro, hemos costado el precio de la sangre de Cristo. Eso es lo que tú vales. Eso es lo que tú vales, no te devalúes. Acepta esa nueva vida traída por Cristo. Asúmela en tu vida y verás cómo tu vida ya no se devalúa más por la necedad del pecado, sino que adquieres la nueva vida en Cristo. Deja el hombre viejo, toma el hombre nuevo. Y tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú lo sabes. Yo sé también qué tengo que hacer yo. Tú sabes qué tienes que hacer tú. Y no se vale en este momento pensar en nadie, que tú comiences a decir, uy, es que si mi esposo estuviera aquí oyendo esto, que si mi suegra estuviera aquí oyendo esto, que si mi hijo estuviera aquí oyendo esto. No, eso es para ti, es para ti. No te quites los tiros pensando quién sabe en quién, es para ti. Asume la nueva vida que Cristo te ofrece, dejando el hombre viejo y asumiendo el hombre nuevo, porque cuestas el precio de la sangre de Cristo, lo dice San Pedro.
¿A qué me estoy refiriendo? Pasar de ser siervos a ser amigos, pasar de ser justos a ser sus hijos, pasar de portarme bien a dejar que Dios haga lo que quiera con mi vida. Apúntalo ahí en el cuadernito porque esto es precioso lo que te estoy diciendo. Pasar de ser siervos a ser sus amigos, pasar de ser justos a ser sus hijos, pasar de un portarme bien a dejar que Dios haga lo que Él quiera en mi vida, con mi vida. Eso es conversión. ¿Te das cuenta? Eso es conversión. Cuentan, por eso te pongo esa presentación, cuentan que un alpinista estaba subiendo una montaña, esos que tienen mucha fuerza en las manos y en las piernas, y van subiendo la montaña, esos riscos altísimos. Dicen que un alpinista iba subiendo la montaña, ¿verdad? Oiga, y en eso se resbala y se viene abajo y logra agarrarse con una mano de una rama. Algo así parecido a esa presentación que te pongo ahí, que fue la que encontré. Este alpinista se agarró de una rama y él sentía que esa rama no iba a aguantar mucho y que ya iba de caída al vacío, ya iba de caída al vacío a encontrarse con la muerte. Oiga, y este alpinista decidió retar a Dios. Oye lo que te estoy diciendo, decidió retar a Dios y le dijo: si tú eres Dios, sálvame. Oiga qué reto le hizo: si tú eres Dios, sálvame. Y cuenta la historia que se oyó una voz del cielo que le decía: claro que sí, yo te voy a salvar. Claro que sí, yo te voy a salvar. Entonces el alpinista pensaba que iban a aparecer unos ángeles, iban a aparecer, lo iban a recoger a este alpinista, ¿verdad?, en sus manos, y con un cuidado de ese par de ángeles iban a bajar y lo iban a poner en el suelo. Él creía que iba a pasar eso, pero no pasó eso. ¿Sabe qué pasó? Que se oyó otra vez la voz del cielo que le decía: claro que sí, yo te voy a salvar, pero suéltate de la rama. Ajá, pero suéltate de la rama. ¿Viste qué cosa? ¿Qué cosas? Sí, yo te voy a salvar, pero suéltate de la rama. Es que la salvación no viene de nosotros mismos, la salvación viene de Dios. Reconozcamos eso para bien de nuestra conversión. La salvación no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Y te escribo esto: esas cuerdas o esas ramas no nos salvan, nos amarran. Esas cuerdas, esas ramas no nos salvan, nos amarran. Perdona que sea tan atrevido, de verdad que perdona que sea tan atrevido, pero yo te quiero preguntar: ¿de qué rama estás agarrado pensando que eso te va a salvar? Oye, ¿de qué rama estás agarrado o agarrada pensando que eso te va a salvar? Suéltate de la rama. Suéltate. Suéltate. ¿Qué es? ¿Tu dinero? ¿Qué es? ¿Tu familia? ¿Tu profesión? ¿Qué es? ¿Tu fama? ¿La imagen que has hecho de ti mismo ante los demás? ¿Qué es? ¿De qué rama estás agarrado pensando que eso te va a salvar? Y por eso no entramos en esa necesaria conversión para dar ese cambio de vida, soltando nuestras seguridades y reconociendo que nuestra única seguridad es Dios y que de Él nos viene la salvación. Ahí está. Por eso te pongo aquí:
La fe nos lleva a renunciar a otro medio de salvación que no sea Jesús. La fe nos lleva a renunciar a otro medio de salvación que no sea Jesús. Ahí está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. La fe nos lleva a renunciar a otro medio de salvación que no sea Jesús. Te pongo esta otra presentación porque es una historia también interesante. Dice que Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés iba a conquistar México, llegó al puerto de Veracruz, ¿verdad? Con sus soldados que venían en barcos. Pero esa noche que llegaron al puerto de Veracruz, los soldados se dieron cuenta que el ejército de los aztecas era inmenso, enorme, que los superaban a ellos. Entonces a los soldados de Hernán Cortés les entró miedo. Entonces se pusieron de acuerdo, sin que Hernán Cortés se diera cuenta, se pusieron de acuerdo para devolverse en los barcos, echarse para atrás, devolverse por el mar en la noche en los barcos. Esos soldados, algunos de ellos, la mayoría se pusieron de acuerdo y dice, bueno, hagamos esto para no enfrentarnos con ese gran ejército de los aztecas, nos montamos en los barcos de noche y nos devolvemos. Pero Hernán Cortés se dio cuenta. ¿Y sabe qué hizo Hernán Cortés? Quemó los barcos. Qué interesante, quemó los barcos. Me explico en el mensaje. Hay que quemar, hermanos y hermanas, hay que quemar la barca. Eso es conversión. A esos soldados no les quedó otra que echar para adelante y como dice el dicho, ponerle el pecho a las balas, ¿verdad? Y así conquistaron Tenochtitlán. Hay que quemar las barcas para no devolvernos. Eso que quieres dejar, esa costumbre, esa experiencia, esa actitud, esa relación, qué sé yo, quema la barca, porque si no te vas a ir de noche, te montas en esa bendita barca y te alejas de Dios. Quema la barca para que no haya chance de vuelta atrás y para adelante, conquistando la salvación, el corazón de Jesús, el reino de los cielos y la vida eterna. Ahí está. La pregunta que nos hacemos es fundamental. Es esta: ¿qué tengo que hacer? Dicen que una vez un 100 pies que le dolían los pies, imagínate vos, un 100 pies que le dolían los pies, le preguntó a una lechuza. Ustedes saben que en los griegos la lechuza es signo de sabiduría porque ve en la noche. Entonces el 100 pies que le dolían los pies se fue a preguntarle a la lechuza, que es la que tiene sabiduría, y le dice: doña lechuza, ¿qué puedo hacer yo para que se me quite este dolor de pies? Y le dice la lechuza: muy fácil, conviértete en un ratón y solamente te dolerán 4. Muy sabia la respuesta. Pero le dice el 100 pies: doña lechuza, ¿cómo lo hago? Y le contestó la lechuza: yo no me meto en detalles. Yo creo que en esta reflexión hay que meterse en detalles, porque estamos hablando de la fe y de la conversión. 2 aspectos importantísimos para nuestra experiencia de Dios. Y hay que hacernos la pregunta, no esquivarla como la lechuza. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y te voy a decir 4 pasos, 4 cosas o 4 experiencias que tienes que hacer. La primera,
reconocer el pecado. Reconocer el pecado. Dejemos de estar maquillando el pecado, ¿verdad? De estarle echando maquillaje para que se vea bonito. Dejemos de estar justificando, es que yo aquí, es que yo acá, que es que yo hago esto, y es que lo otro, y es que yo soy bueno, y que, ¿verdad? Me acuerdo de mi mamá, que Dios la tenga en el cielo, cuando mi mamá le decía, es que aquel muchacho anda con aquella muchacha, aquel muchacho tan bueno, y aquella muchacha tan buena, decía mi mamá. Tierra santa y agua bendita es barro. Qué terrible. Hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer el pecado. Aunque nos duela, aunque nos cueste, hay que desmontar el engaño. Reconocer el pecado. Y decirnos de cara al espejo, mira, mi pecado es este. Mi pecado es este. Como San Juan. San Juan en el capítulo 16, versículos del 8 al 9, dice San Juan, el Espíritu Santo vendrá para convencerlos de un juicio, de una condena y de un pecado, dice San Juan. Dice, de un pecado que no creen en mí. Qué terrible es esto, hermanos y hermanas. No creen en mí. ¿Será eso, hermanos y hermanas, en el fondo? Que no creemos realmente en Jesucristo. Estamos hablando de la fe y la conversión. ¿Será eso, hermanos y hermanas, que no creemos en Jesucristo? Reconozcamos nuestro pecado. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestro pecado. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestro pecado. Espíritu Santo, ven, dile a Él, Espíritu Santo, ven, convénceme de mi pecado. Para reconocerlo, para verlo, para darme cuenta, para no justificar más, para no adornarlo más, para no maquillarlo más y decir, este es mi pecado. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestro pecado. Ven, Espíritu Santo. Lo otro que tienes que hacer, el arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque uno puede ser que uno vea el pecado y uno diga, todo el mundo lo hace, yo lo hago. Sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, en que ya nada es pecado. Estamos en una sociedad que todo lo justifica, que todo lo ve bien. Entonces uno puede ver el pecado y decir, de todas maneras todo el mundo lo hace, ¿y por qué no lo va a hacer yo? ¿Ves? Hay que arrepentirse. Y arrepentirse de cara a Dios. Claro, arrepentirse. Como dice ahí San Lucas capítulo 15, versículo 18. San Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré donde mi Padre. Es la frase bellísima del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Aquel que agarró la herencia y se fue y se pervirtió ahí con mujeres y que no sé qué, no sé cuánto, y se quedó sin nada y se fue a pedir chamba ahí de cuidar cerdos y vio cómo los cerdos comían mejor que él y que tal y cual, y al darse cuenta de su realidad, de su pecado, dice, me levantaré e iré donde mi Padre. Hermano y hermana, ponte tu mano así en el pecho. Si estás solito, solita ahí en tu casa, ponte tu mano así en el pecho. Y dite eso, di eso. Me levantaré e iré donde mi Padre. Me levantaré e iré donde mi Padre. Me levantaré e iré donde mi Padre. Es contrición, es dolor, es detestación del pecado, es tristeza profunda, es propósito de enmienda. Eso es, ve, que se produzca en mí en eso,
también dile al Espíritu Santo, ven a mí y dame el dolor de los pecados, dame el dolor, el verdadero arrepentimiento, contrición, dolor, detestación del pecado, tristeza de haber ofendido a un Dios tan bueno, propósito de no volver a hacerlo. Apunta este texto, 2 Corintios 7 del 9 al 10, 2 Corintios 7 del 9 al 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Primer paso, reconocer el pecado. Segundo paso, arrepentimiento. Tercer paso, la confesión del pecado. La confesión del pecado. Apunta este texto. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que voy a ser muy atrevido y espero, hermano y hermana, que me estás ahí escuchando y viendo y tal, espero que me perdones porque voy a ser muy atrevido. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no confiesas tu pecado? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuánto hace que no confiesas tu pecado? Y escucha lo que te pongo aquí. Necesitamos hacer una renuncia explícita a Satanás. Necesitamos hacer una renuncia explícita a Satanás, porque hay una mezcolanza, hermanos y hermanas, hay una mezcolanza en la fe impresionante. Ocultismo, hechicería, esoterismo, brujería. Cristianos católicos que creen en todo ese montón, disculpen la expresión, de tonteras. ¿Cómo vas a creer en Cristo y estar abrazado con Él? ¿Cómo vas a estar celebrando la Eucaristía y comulgando su cuerpo? ¿Cómo vas a estar orando y después ir a una bruja? O ir a practicar la hechicería, o la cartomancia, o lo primero que se hace cuando te levantas es leer el horóscopo. Hay que hacer una renuncia explícita a Satanás. Que ponen una trenza de ajos en la ventana que para la buena suerte, qué sé yo. Ponen una herradura de caballo en la puerta para... Son unas tonteras. Ay, es que me echaron un entierro, me hicieron un entierro, me echaron un maleficio. Ay, es que en casa asustan los espíritus chocarreros. Vea, hay una mezcolanza. Ponte serio, ponte seria delante de Jesús. Que Él no fue a la cruz a jugar, fue a la cruz a morir por ti. Y profesa tu fe, reconoce el señorío de Jesús y haz una renuncia explícita a Satanás. Dite, yo renuncio a todo eso. Porque a uno le da no sé ni qué cuando hay personas que sin ningún temor de nada expresan, es que me fui a visitar una bruja. Como te decía ahora, suéltate de la rama, deja de buscar otros medios. El único medio, por decirlo así, que te puede salvar es Jesucristo nuestro Señor. Hay que acudir al sacerdote para recibir la absolución. Hay que acudir al sacerdote para recibir la absolución. San Juan 20:23, Santiago 5:16. El cuarto paso,
reparación y reconciliación. Te he dicho, reconocer tu pecado. Te he dicho, arrepentimiento de tus pecados. Te he dicho, confesar tus pecados. Y te he dicho, reparación y reconciliación. Resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano. Resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano. Haz todo lo posible porque esas penas temporales que provocaron tu pecado mortal desaparezcan. Resarcir los daños causados y reconciliarte con tu hermano. Haciendo obras dignas de un convertido, dice Hechos de los Apóstoles 26:20. Haciendo obras dignas de un convertido, Hechos 26:20. ¿Te das cuenta la respuesta a la pregunta que nos acabamos de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues estos 4 pasos que te he dicho. Haz estos 4 pasos. Haz esto y ya. Y verás cómo la experiencia gratificante de la conversión se va dando en tu vida. Hermanos y hermanas, también como un elemento más hay que invitar a Jesús. Invítalo. Invítalo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando la puerta de tu vida y llama, y llama. Y solo entrará, escucha bien esto, solo entrará si le abrimos voluntariamente. Invítalo. Oye, cuántas cosas, cuántas experiencias, cuántas personas has invitado en tu vida porque te prometen felicidad. Cuántas cosas, experiencias y personas le has dejado entrar a lo más profundo de tu vida porque te prometen felicidad o porque tú has creído que te pueden dar felicidad. A ellos sí los has dejado pasar. Dale chance a Jesús. Dale oportunidad a Él. Invítalo a pasar. Porque solo entrará si tú le abres voluntariamente. Y termino la reflexión de hoy, hermanos y hermanas, enseñándote esta pintura. Cuenta que el que hizo esta pintura estaba con sus alumnos y le dijo a los alumnos: yo quiero que ustedes me hagan una crítica a esta pintura. Y los alumnos comenzaron a decirle algunas cosas. Uno le decía: bueno, el color faltaría un poco más intenso, la forma aquí, los contrastes por allá, la perspectiva de tal cosa, y el maestro pues iba apuntando. Hasta que un alumno levantó la mano y le dijo: profe, esa pintura tiene un grave error. Tiene un grave error. Esta misma que le estoy presentando ahí. Y le dice el profesor: ¿y cuál es el error que tiene? Ya hay, profe, que no tiene cerradura. La puerta no tiene cerradura. Y le dice el profe: no es un error. Es que la puerta que Jesús está tocando es la puerta de tu vida y solamente se abre por dentro. Y solamente se abre por dentro. Ábrele hoy la puerta al Señor. Ábresela. Hablamos de la fe y de la conversión. Oremos todos unos por otros y démonos la oportunidad de vivir la alegría de la fe, entrando en ese dinamismo diario y precioso de encuentro con el Señor que nos produce precisamente la conversión. Muchísimas gracias, hermano y hermana, por atender a este encuentro hoy. Yo te invito para que sigamos adelante, no te desanimes. Ahí vamos poco a poco. Es un proyectito que nos hemos planteado de
de encuentro, de retiro, de revisarnos nuestra vida, de descansar en nuestra fe, en definitiva de acercarnos a Dios y dejarnos amar por Él. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Quiero que inclines tu cabecita para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo. Y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Bendice a estos hijos tuyos que tienen este encuentro contigo y con tu palabra y que están haciendo este retiro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos.